33 billones de kilogramos. Esta es la masa mínima que los astrónomos ahora le atribuyen a nuestro visitante interestelar más reciente, el 3I/Atlas. Para ponerlo en perspectiva, es 40,000 veces más pesado que el Empire State Building. Sin embargo, este peso pesado cósmico se desliza por el espacio, produciendo chorros de gas activos mientras muestra prácticamente ninguna desviación orbital causada por su propia emisión. Es como observar un tren de carga siendo impulsado por velas de cumpleaños. Pero eso ni siquiera es la parte más extraña. Considerando su tamaño, deberíamos haber encontrado docenas de objetos más pequeños antes de descubrir un gigante como este. No lo hemos hecho. O nuestra comprensión de los escombros cósmicos está fundamentalmente equivocada, o estamos presenciando algo que desafía la naturaleza misma de lo que vaga entre las estrellas. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir trayendo contenidos como este, sumergiéndonos en los misterios de nuestro universo. Ahora, continuemos nuestro viaje a través del enigma del 3I/Atlas. El anuncio que sacudió a la comunidad científica. Nuevos análisis afirman que el 3I/Atlas posee al menos 33.000 millones de toneladas, con un núcleo de 5 kilómetros o más, órdenes de magnitud por encima de los visitantes interestelares anteriores. Si esto se confirma, nuestra visión sobre los escombros interestelares acaba de cambiar drásticamente. Los números provienen del Centro de Astrofísica de Harvard, donde los investigadores analizaron 4,022 mediciones posicionales de 227 observatorios alrededor del mundo. Esto ya no es especulación, es un límite inferior, preliminar, pero las implicaciones son impresionantes. Vamos a dar un paso atrás de las matemáticas por un momento. Los astrónomos no han visto prácticamente ningún impulso no gravitacional medible causado por la liberación de gas. El límite está por debajo de 15 m/10. 9 m/s. 2. Cuando conviertes esas unidades, estamos hablando de fuerzas tan pequeñas que apenas se registran por encima del ruido de medición. Pero aquí está el enigma. Impulso débil más actividad visible es igual a masa grande. Muy grande. El efecto de propulsión es física simple. Cuando un cometa se calienta, el hielo se sublima en gas. Ese gas escapa, creando chorros que empujan al cometa como pequeños propulsores. Lo hemos visto innumerables veces, pero el 3I/Atlas muestra una liberación activa de gas, vapor de agua, dióxido de carbono, incluso compuestos exóticos, y, sin embargo, el impulso esperado no está ahí. La única explicación posible es la masa. Mucha masa. Un visitante como ningún otro. ¿Por qué importa esto? Oumuamua, nuestro primer visitante interestelar confirmado, mostró una aceleración anómala que intrigó a los científicos durante años. 2I/Borisov se comportó como un cometa común, reconfortante en su familiaridad. El 3I/Atlas introduce algo nuevo, un peso pesado que actúa como un cometa activo, pero ignora su propio aliento como una montaña ignorando la niebla de la mañana. Estamos mirando un régimen que nunca antes habíamos visto, y la reacción de la comunidad científica ha sido fascinante de observar. Los astrónomos expresan curiosidad mezclada con un escepticismo saludable. Todos enfatizan que esto aún no ha pasado por la revisión por pares. Son afirmaciones extraordinarias encontrando el proceso científico ordinario, exactamente como debería ser, pero la tensión es palpable. Se puede sentir al campo científico conteniendo la respiración. Si estás encontrando este contenido interesante, por favor, deja tu me gusta. Esto ayuda mucho al algoritmo a recomendar este vídeo a más personas interesadas en astronomía y ciencia. Ahora, vamos a establecer lo que sabemos con certeza. Lo que sabemos con certeza. Este es el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado. Atlas lo descubrió el 1 de julio de 2025 desde su instalación en Chile.
El Centro de Planetas Menores lo designó oficialmente como C/2025 N1, Atlas. Pero todos lo llaman 3I/Atlas. El 3I significa tercero interestelar, un recordatorio de lo raros que son estos visitantes. Antes de que alguien pregunte sobre defensa planetaria, la Tierra está perfectamente segura. La aproximación más cercana a nuestro planeta ocurre el 19 de diciembre de 2025, a aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, cerca de 270 millones de kilómetros. Más cerca que algunas aproximaciones de asteroides, pero aún confortablemente distante. Somos observadores, no blancos. La evidencia visual cuenta su propia historia. El Hubble capturó al 3I/Atlas el 21 de julio, revelando lo que los astrónomos describen como un capullo en forma de lágrima con un brillo inusual orientado hacia el Sol. La mayoría de las colas de cometas apuntan lejos del Sol, empujadas por el viento solar y la presión de radiación. Este objeto mostró un brillo frontal, una anticola apuntando hacia nuestra estrella. Esto no es inédito, pero es lo suficientemente inusual como para levantar cejas. El 27 de agosto, las observaciones del telescopio Gemini-Sur mostraron que la anticola solar se estaba volviendo más pronunciada. La morfología estaba evolucionando a medida que el objeto se calentaba, pintando un cuadro de dinámica compleja de polvo y patrones de flujo de gas. Los números impresionantes. Aquí está lo que hace que los números sean tan impresionantes. Si el 3I/Atlas realmente tiene un núcleo de 5 kilómetros y pesa 33.000 millones de toneladas o más, es de 3 a 5 órdenes de magnitud más masivo que Oumuamua o 2I/Borisov. Esto no es una mejora modesta. Es como saltar de guijarros a rocas en el campo de escombros cósmicos. Las estadísticas de población sugieren que deberíamos encontrar primero objetos interestelares más pequeños. Son más fáciles de eyectar de sus sistemas de origen, más numerosos y requieren menos energía para acelerar a velocidades interestelares. Sin embargo, aquí estamos, con 3 visitantes, y el más reciente es potencialmente el más grande por un amplio margen. Es como descubrir ratones encontrando elefantes primero. Las estimaciones de masa dependen en gran medida de suposiciones sobre tasas de flujo y velocidades de gas. El telescopio espacial James Webb, JWST, observó al 3I/Atlas el 6 de agosto de 2025, proporcionando datos espectroscópicos cruciales sobre lo que realmente se está sublimando. Esas mediciones informan los modelos que conectan la actividad visible con la masa invisible. Pero los modelos son tan buenos como sus datos de entrada, y por el momento, esos datos aún se están refinando. No dejes de darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido sobre los misterios del espacio. Vamos a seguir explorando lo que hace que el 3I/Atlas sea tan fascinante. La química exótica. El espectrógrafo infrarrojo del JWST detectó hielo de agua, vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. La proporción de dióxido de carbono a agua se encuentra entre las más altas jamás medidas en un cometa a esta distancia del Sol. Esto sugiere formación lejos de una estrella madre, más allá de lo que los astrónomos llaman la línea de nieve de dióxido de carbono, regiones tan frías que el dióxido de carbono se congela sólido junto con el agua. La química añade otra capa al misterio. La mayoría de los cometas a esta distancia del Sol muestran diferentes firmas volátiles. El 3I/Atlas parece enriquecido en compuestos que requieren frío extremo para condensarse, pintando un cuadro de nacimiento en los confines helados de algún sistema solar distante. Lleva la huella dactilar química de hielo alienígena. Pero mantengamos la perspectiva. Los números que llevan a los investigadores al estatus de gigante silencioso se basan en estimaciones preliminares de tasa de flujo de salida de alrededor de 150 kg por segundo y velocidades de gas cercanas a 440 metros por segundo. Estos son valores dependientes de modelos que se refinarán a medida que se publique más análisis.
El equipo del JWST aún no ha publicado sus mediciones definitivas. Aún así, la física básica es difícil de refutar. Si ves una producción activa de gas, pero ningún efecto de propulsión medible, algo tiene que ceder. O el gas no está escapando eficientemente, lo cual parece improbable dada la coma visible, o el objeto es lo suficientemente masivo como para absorber el retroceso sin moverse. La evidencia actual favorece la segunda opción. Una metáfora visual. La metáfora visual se escribe sola. Imagina a una persona tratando de mover un tren de carga arrojándole pelotas de tenis. Las pelotas rebotan, el tren no se mueve, y los observadores se dan cuenta de que están tratando con algo mucho más sustancial de lo que sugieren las apariencias. El 3I/diagonal Atlas parece ser el tren de carga de los objetos interestelares. Esto plantea preguntas incómodas sobre nuestra comprensión del campo de escombros galáctico. Si objetos masivos como el 3I/diagonal Atlas están ahí fuera, ¿dónde están todos los primos más pequeños que esperábamos encontrar primero? ¿Son invisibles para los sondeos actuales, destruidos por la erosión interestelar, o simplemente mucho más raros de lo que predicen los modelos? Las apuestas van más allá de la curiosidad académica. El próximo observatorio Vera Rubin escaneará el cielo del sur cada pocas noches, descubriendo potencialmente docenas o cientos de objetos interestelares anualmente. Si el 3I/diagonal Atlas representa la masa típica de los visitantes, en lugar de un caso extremo, todo nuestro marco para comprender la formación de sistemas planetarios necesita actualizarse. La red global de observación. La historia del 3I/diagonal Atlas se desarrolla a través de la visión colectiva de cientos de telescopios repartidos por los continentes de la Tierra. Cuando Avi Loeb, Andrea Ghez y Robert Beric compilaron su análisis, extrajeron de 4,022 mediciones individuales contribuidas por 227 observatorios entre el 15 de mayo y el 23 de septiembre de 2025. Esto representa una de las campañas de seguimiento más completas jamás montadas para un visitante interestelar. La astrometría, la medición precisa de posiciones celestes, forma la columna vertebral de la mecánica orbital. Cada telescopio que apunta al 3I/diagonal Atlas registra su posición en coordenadas de ascensión recta y declinación, esencialmente longitud y latitud celestes. Estas mediciones, precisas hasta fracciones de arco de segundo, se acumulan en un mapa detallado del movimiento del objeto contra el telón de fondo de las estrellas. Piensa en ello como trabajo de detective cósmico. Si has estado siguiendo hasta aquí, deja un me gusta y comparte este vídeo. Tu interacción nos ayuda a llegar a más personas interesadas en estos fascinantes misterios cósmicos. La paradoja de la cola. La imagen del Hubble del 21 de julio hizo que los astrónomos se detuvieran a observar. En lugar de la apariencia clásica de cometa, un núcleo brillante seguido por polvo que se aleja del Sol, el 3I/diagonal Atlas exhibió lo que los observadores describieron como un capullo en forma de lágrima con un brillo pronunciado orientado hacia el Sol. La anticola apuntando hacia adelante desafió las intuiciones básicas sobre cómo deberían comportarse los escombros de cometas en el espacio interplanetario. La mayoría de las colas de cometas apuntan lejos del Sol, barridas hacia afuera por la presión del viento solar y la radiación. Es una de las pistas visuales más confiables en astronomía, tan confiable que los antiguos astrónomos chinos usaban las orientaciones de los cometas como brújulas celestes. Cuando ves una cola apuntando hacia nuestra estrella, tu cerebro comienza a trabajar horas extras tratando de conciliar la imagen con la física básica. Las anticolas no son completamente inéditas en los cometas del sistema solar. Pueden resultar de la geometría de visión cuando la posición orbital de la Tierra crea una ilusión de material, apuntando hacia el Sol, o de dinámicas inusuales de granos de polvo donde las partículas más grandes siguen trayectorias balísticas, diferentes al polvo fino barrido por la presión de radiación. Pero la persistencia y prominencia del brillo frontal del 3I/diagonal Atlas lo hicieron notablemente inusual. Artículos de modelado recientes explican el fenómeno a través de la física de granos sublimantes y efectos de perspectiva. La química anómala. La química superpuesta agrega otra capa de complejidad al rompecabezas morfológico.
El JWST detectó una liberación de gas rica en dióxido de carbono, mientras que la espectroscopía del Very Large Telescope reveló líneas de emisión de cianógeno y níquel sin características correspondientes de hierro. Esta combinación, dióxido de carbono aumentado, níquel sin hierro y morfología inusual de polvo, pinta un retrato químico que no coincide con los modelos típicos de cometas del sistema solar. Las emisiones de níquel no son inéditas en los cometas. Pero ver líneas de níquel sin señales de hierro acompañantes plantea preguntas sobre la física subyacente. En la mayoría de los contextos astronómicos, estos metales aparecen juntos porque se forman a partir de procesos de nucleosíntesis similares y a menudo existen en entornos químicos similares. La aparición selectiva de níquel sugiere condiciones de formación inusuales o mecanismos de liberación exóticos. Estas anomalías químicas podrían conectarse a las peculiaridades morfológicas a través de la composición de los granos de polvo y las dinámicas de sublimación. Si el 3I/Atlas contiene minerales inusuales que contienen metales o compuestos orgánicos, su sublimación diferencial podría crear poblaciones de polvo con propiedades ópticas diferentes y un comportamiento dinámico distinto al de los escombros típicos de cometas. El incómodo problema poblacional. Las estadísticas poblacionales crean un verdadero acertijo que mantiene despiertos a los astrónomos por la noche. Si el 3I/Atlas realmente pesa 33.000 millones de toneladas o más, con un núcleo que abarca 5 kilómetros o más, representa un valor atípico tan extremo que las suposiciones básicas sobre la demografía de objetos interestelares podrían necesitar una revisión fundamental. Deberíamos haber encontrado decenas o cientos de visitantes más pequeños antes de encontrarnos con un espécimen tan masivo. Piénsalo lógicamente. Los sistemas planetarios eyectan escombros a través de varios mecanismos. Dispersión gravitacional durante la formación planetaria. Pasos estelares que perturban objetos del sistema exterior o inestabilidades en discos de escombros alrededor de estrellas jóvenes. En todos los escenarios plausibles, los objetos más pequeños se eyectan más fácilmente que los más grandes. Los escombros menos masivos requieren menos energía para acelerar a la velocidad de escape, lo que los hace inherentemente más numerosos en el medio interestelar. Los sesgos de detección deberían favorecer aún más a los objetos más pequeños, al menos dentro de ciertos rangos de tamaño. Si bien los escombros más pequeños se vuelven invisibles para los sondeos actuales, los objetos en el rango de 100 metros a kilómetros deberían ser detectables cuando pasan por el sistema solar interior y desarrollan comas visibles. El hecho de que nuestros primeros 3 visitantes interestelares abarquen un rango de masa tan dramático, de los millones de toneladas de Oumuamua a los potenciales decenas de miles de millones de 3I/Atlas, desafía las expectativas estadísticas ingenuas. Si te está gustando este contenido, dale me gusta, suscríbete y comparte para ayudar a otros a descubrir estos fascinantes misterios cósmicos. Posibles explicaciones. Los efectos de selección observacional proporcionan una posible resolución. Los sondeos de campo amplio como Atlas y Catalina Sky Survey solo recientemente han alcanzado la sensibilidad y cobertura del cielo necesarias para detectar rutinariamente visitantes interestelares. El observatorio Vera Rubin, que revolucionará la astronomía de fenómenos transitorios, apenas está comenzando sus operaciones. Podríamos estar submuestreando gravemente a la población real, viendo solo la punta de un iceberg mucho más grande. El orden de detección podría reflejar una coincidencia geométrica en lugar de una rareza intrínseca. El 3I/Atlas se acercó al sistema solar interior a lo largo de una trayectoria casi alineada con el plano de la eclíptica, lo que lo hizo más fácil de detectar y rastrear que los objetos con órbitas altamente inclinadas. Su geometría favorable puede haber compensado lo que de otro modo sería una baja probabilidad de detección para objetos tan raros y masivos. Alternativamente, la aparente anomalía puede indicar que nuestra comprensión de los mecanismos de eyección es incompleta. Tal vez ciertos entornos estelares eyectan preferentemente objetos más grandes.
O tal vez los escombros interestelares pequeños son destruidos de manera más eficiente durante el largo viaje entre estrellas. La hipótesis de la fragilidad merece una seria consideración. Los objetos con diámetros inferiores a unos pocos cientos de metros podrían no sobrevivir a viajes de millones de años a través del espacio interestelar. Si los escombros pequeños son erosionados por rayos cósmicos o rotos por ciclos térmicos durante encuentros estelares fortuitos, la población sobreviviente que llega a nuestro sistema solar podría estar sesgada hacia especímenes más grandes y robustos. El reservorio interestelar. La galaxia opera como una vasta red de redistribución para escombros planetarios, con sistemas estelares eyectando continuamente material que se convierte en la materia prima para los visitantes interestelares. Comprender este proceso de reciclaje cósmico requiere modelar tres mecanismos primarios de eyección: dispersión gravitacional planeta a planeta, pasos estelares cercanos e inestabilidades en discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. La dispersión planeta a planeta domina los marcos teóricos actuales. Durante las fases caóticas iniciales de la formación de sistemas planetarios, los cuerpos masivos migran a través de interacciones gravitacionales que pueden arrojar objetos más pequeños a trayectorias hiperbólicas de escape. Este proceso se asemeja a un juego de billar cósmico donde los planetas actúan como bolas de billar, golpeando asteroides y cometas con la fuerza suficiente para lanzarlos al espacio interestelar. La física favorece a los proyectiles más pequeños. En este escenario, la velocidad de lanzamiento escala inversamente con la masa del objeto para un encuentro gravitacional dado, lo que significa que los escombros menos masivos alcanzan la velocidad de escape más fácilmente que los especímenes pesados. Un planeta del tamaño de Júpiter puede eyectar fácilmente cometas de escala kilométrica, pero lanzar algo del tamaño del 3/diagonal Atlas requiere condiciones geométricas mucho más específicas y transferencia de energía. La hipótesis de la siembra planetaria. La hipótesis de la siembra planetaria de Susan Falsner representa uno de los marcos teóricos más intrigantes para comprender visitantes interestelares masivos como el 3/diagonal Atlas. El concepto sugiere que los objetos interestelares capturados por sistemas estelares jóvenes podrían eludir los cuellos de botella tradicionales de formación planetaria e impulsar el crecimiento de planetas gigantes durante la breve ventana en que los discos protoplanetarios retienen suficiente masa para soportar una acreción rápida. El paradigma tradicional de formación planetaria se enfrenta a un problema significativo de timing. Los planetas gigantes deben crecer a tamaños sustanciales antes de que sus discos protoplanetarios perentels se disipen a través de la fotoevaporación y la acreción estelar. Este proceso típicamente ocurre dentro de los 5 a 10 millones de años posteriores al nacimiento estelar, creando restricciones estrictas sobre qué tan rápido los núcleos planetarios pueden acumular suficiente masa para desencadenar una acreción de gas descontrolada. Los modelos de acreción de núcleo luchan con lo que los astrónomos llaman la barrera de tamaño de metro, la tendencia de los planetas en crecimiento a caer en espiral hacia sus estrellas madre a través del arrastre aerodinámico antes de que puedan acumularse en objetos más grandes ligados gravitacionalmente. Los escombros pequeños sienten un arrastre significativo del gas del disco, causando una desintegración orbital que impide el crecimiento a escalas de tamaño planetario. La captura de objetos interestelares ofrece una solución elegante a este problema de timing. Si los sistemas estelares jóvenes pueden capturar gravitacionalmente objetos preexistentes de escala kilométrica del medio interestelar, estas semillas listas podrían eludir la fase de crecimiento lento y comenzar inmediatamente a acrecentar gas y polvo de sus discos anfitriones. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenidos fascinantes sobre los misterios del universo. La hipótesis tecnológica. La interpretación tecnológica del 3/diagonal Atlas surge de una convergencia de características inusuales que, cuando se ven colectivamente, fuerzan las explicaciones convencionales. Los proponentes señalan las improbabilidades estadísticas en la geometría orbital, el problema del límite inferior de masa, los cruces precisos del plano planetario y las firmas químicas inusuales como evidencia circunstancial de
Orígenes artificiales en lugar de naturales. La alineación con la eclíptica proporciona la base para estos argumentos. El 3I/diagonal Atlas se acerca al sistema solar con una inclinación orbital de solo 4,1 grados relativa al plano planetario, una configuración que ocurre aleatoriamente en solo alrededor de un caso de cada 500 para objetos que llegan desde direcciones interestelares arbitrarias. Aunque no es imposible, tal alineación levanta cejas entre los investigadores que rastrean las estadísticas de los visitantes. El astrónomo de Harvard Avi Loeb ha estado entre los defensores más destacados de tomar en serio las posibilidades tecnológicas. Si bien sus presentaciones enfatizan la metodología científica en lugar de conclusiones definitivas, su enfoque implica calcular las probabilidades de varios escenarios naturales y compararlas con explicaciones alternativas que invocan orígenes artificiales cuando la física convencional parece insuficiente. La oportunidad de encuentro con Júpiter. La danza gravitacional que lleva al 3I/diagonal Atlas a 53,6 millones de kilómetros de Júpiter el 16 de marzo de 2026 representa quizás la oportunidad de observación científicamente más valiosa en todo el paso del objeto por nuestro sistema solar. A 0.358 unidades astronómicas del gigante gaseoso, esta distancia de encuentro coloca al visitante interestelar dentro del alcance potencial de la nave espacial Juno de la NASA, que actualmente realiza operaciones de misión extendida en órbita joviana. Múltiples artículos de investigación han delineado conceptos de misión ambiciosos para redirigir a Juno hacia una trayectoria de intercepción con el 3I/diagonal Atlas utilizando maniobras de asistencia gravitacional y las reservas de combustible restantes de la nave espacial. Estas propuestas desarrolladas por equipos que incluyen a Loeb, Bert, Craig y otros investigadores representan soluciones de ingeniería técnicamente desafiantes pero potencialmente factibles para lograr el primer encuentro cercano de la humanidad con un visitante interestelar. La mecánica orbital involucrada en tal misión de encuentro requeriría lo que los ingenieros aeroespaciales llaman una maniobra de efecto Bert, utilizando el campo gravitacional de Júpiter para amplificar la efectividad de los encendidos propulsores de Juno. Al encender los motores de la nave espacial en el punto de mayor aproximación a Júpiter, donde las velocidades orbitales alcanzan su máximo, cada unidad de propelente proporciona un cambio de impulso máximo para la modificación de la trayectoria. El legado teórico. Las implicaciones teóricas del 3I/diagonal Atlas se extienden mucho más allá de la caracterización de un solo objeto hasta cuestiones fundamentales sobre poblaciones de escombros interestelares, mecanismos de formación de sistemas planetarios y la evolución química de la materia a través de la historia galáctica. Si los análisis subsiguientes confirman las estimaciones de diámetro de núcleo de 5 kilómetros y masa de 33.000 millones de toneladas, los modelos de población de objetos interestelares se enfrentan a serios desafíos para explicar cómo escombros tan masivos son eyectados de sistemas planetarios y sobreviven al transporte a través del espacio interestelar. Los mecanismos de eyección actuales luchan por lanzar objetos de este tamaño de manera eficiente, lo que sugiere que o los marcos teóricos deben actualizarse, o el 3I/diagonal Atlas representa un valor atípico estadístico extremo. El problema de las estadísticas poblacionales requeriría un nuevo trabajo teórico sobre los procesos de eyección, particularmente mecanismos capaces de lanzar objetos masivos sin destruirlos a través de fuerzas de marea o cascadas de colisión. Los escenarios de paso estelar pueden necesitar reevaluación, mientras que los modelos de dispersión planeta a planeta requerirían un examen de configuraciones geométricas raras que podrían eyectar objetos de escala kilométrica sin fragmentación. La frontera y los fieles. El ecosistema de medios alrededor del 3I/diagonal Atlas revela la dinámica compleja de cómo la incertidumbre científica se transforma en narrativa pública, con algunos medios amplificando las interpretaciones tecnológicas especulativas mientras que otros reaccionan con igual fuerza. Esta polarización demuestra los desafíos de comunicar observaciones genuinamente anómalas en una era donde los matices científicos a menudo se pierden en la prisa por obtener explicaciones definitivas. El examen de la cobertura a través de diferentes plataformas de medios muestra una variación notable en cómo se interpretan y presentan los mismos datos científicos.
Algunos medios enfatizan las improbabilidades estadísticas y las características inusuales como evidencia potencial de orígenes artificiales, mientras que otros enfatizan la naturaleza preliminar de las estimaciones de masa y la disponibilidad de explicaciones naturales para la mayoría de los fenómenos observados. La interpretación tecnológica encuentra a su defensor más prominente en el astrónomo de Harvard Avi Loeb, cuyas declaraciones reales a menudo resultan ser más matizadas de lo que sugieren los resúmenes de los titulares. Loeb generalmente enmarca los orígenes artificiales como posibilidades que requieren investigación adicional en lugar de conclusiones establecidas, enfatizando la metodología científica sobre las afirmaciones definitivas sobre la naturaleza del 3/Atlas. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu me gusta. Y si llegaste hasta aquí, comenta Gigante Silencioso para que sepa que viste hasta el final. Epílogo: el legado del Gigante Silencioso. Mientras el 3/Atlas continúa su viaje hacia los confines de nuestro sistema solar, llevando consigo más preguntas que respuestas, nos encontramos confrontando un cambio fundamental en cómo entendemos nuestro lugar en el orden cósmico. Este gigante silencioso del espacio interestelar nos ha obligado a reconocer que el universo opera en escalas y a través de procesos que aún desafían nuestros marcos teóricos más sofisticados. Ya sea que las estimaciones preliminares de masa resulten precisas o requieran revisión. Ya sea que las anomalías químicas reciban explicaciones convencionales o revelen física genuinamente nueva. El 3/Atlas ya ha logrado algo notable. Ha transformado la astronomía de objetos interestelares de una investigación motivada por la curiosidad a una indagación científica sistemática. Las técnicas desarrolladas para estudiar a este enigmático visitante, campañas de astrometría de precisión que involucran a cientos de observatorios, protocolos de respuesta rápida que conectan activos espaciales y terrestres, modelado químico sofisticado de composiciones volátiles exóticas, representan herramientas que servirán a la astronomía durante generaciones. Cada futuro visitante interestelar se beneficiará de la infraestructura observacional y teórica construida alrededor del 3/Atlas. Quizás lo más importante es que este objeto ha demostrado que el espacio entre estrellas no es un baldío vacío, sino un reservorio dinámico de material que transporta información sobre los procesos de formación planetaria que operan a través de la historia galáctica. Cada visitante interestelar representa un mensajero de entornos estelares que nunca podremos visitar directamente, trayendo firmas químicas y físicas de condiciones en sistemas solares alienígenas hace miles de millones de años. La hipótesis de la siembra planetaria, la especulación tecnológica, los acertijos de las estadísticas poblacionales y los misterios químicos que rodean al 3/Atlas continuarán impulsando la investigación científica mucho después de que el objeto mismo desaparezca de la vista telescópica. Las preguntas que ha planteado sobre los mecanismos de eyección, los procesos de supervivencia y los sesgos de detección tocan aspectos fundamentales de cómo se mueve la materia a través de la galaxia y lo que ese movimiento nos dice sobre la evolución cósmica. En un sentido más amplio, el 3/Atlas personifica la incertidumbre esencial que hace que la ciencia sea cautivadora. Vivimos en una era donde las observaciones astronómicas pueden sorprendernos, donde los datos preliminares pueden desafiar los marcos establecidos y donde el próximo descubrimiento puede revolucionar nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Esta capacidad de asombro, de descubrimiento genuino, representa uno de los activos intelectuales más preciados de la humanidad. Las discusiones en los medios, la participación pública y las oportunidades educativas creadas por el 3/Atlas demuestran que la curiosidad científica sigue viva y coleando en una era a menudo caracterizada por la certeza y la polarización. La gente quiere saber si estamos solos, cómo se forman los sistemas planetarios y qué secretos podría albergar el espacio entre las estrellas. Estas son preguntas fundamentalmente humanas que trascienden las fronteras disciplinarias. Mientras nos preparamos para la avalancha de descubrimientos que proporcionarán los sondeos de próxima generación, el 3/Atlas se erige como un recordatorio de que los objetos individuales aún pueden capturar la imaginación e impulsar el progreso científico en direcciones inesperadas. La transición al análisis estadístico de grandes poblaciones no debe disminuir la apreciación por las
características únicas que hacen que ciertos visitantes sean especiales. El legado se extiende más allá de la astronomía hasta cómo pensamos sobre la evaluación de la evidencia, la prueba de hipótesis y la acumulación gradual de conocimiento que impulsa el progreso científico. El 3I/Atlas proporciona un estudio de caso sobre cómo las comunidades responden a observaciones genuinamente anómalas con entusiasmo atemperado por el escepticismo apropiado, y la especulación equilibrada por una metodología rigurosa. Al final, si el 3I/Atlas resulta ser un cometa natural masivo que transporta química exótica de entornos estelares alienígenas, un valor atípico estadístico que apareció durante los primeros sondeos interestelares sistemáticos de la humanidad, o algo aún más extraordinario, ya se ha ganado su lugar en la historia astronómica. Nos ha obligado a mirar más de cerca nuestras suposiciones, a desarrollar mejores técnicas de observación y a pensar más profundamente sobre los procesos que operan a escalas galácticas. El gigante silencioso continúa su viaje de regreso al espacio interestelar. Pero las preguntas que ha planteado y las técnicas desarrolladas para estudiarlo moldearán la astronomía durante décadas. En ese sentido, el 3I/Atlas representa tanto un final como un comienzo. La conclusión de nuestro reconocimiento inicial de visitantes interestelares y el inicio de una nueva era en la comprensión de nuestra vecindad cósmica. El próximo visitante puede ser aún más intrigante. Estaremos listos. Si llegaste hasta aquí, comenta Gigante Silencioso para que sepa que viste el vídeo completo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos sobre los misterios del universo. El próximo vídeo ya está apareciendo en tu pantalla, no dejes de verlo. La historia del 3I/Atlas se desarrolla a través de la visión colectiva de cientos de telescopios, repartidos por los continentes de la Tierra. Cuando Avi Loeb y sus colaboradores compilaron su análisis, extrajeron de 4,022 mediciones individuales contribuidas por 227 observatorios entre el 15 de mayo y el 23 de septiembre de 2025. Esto representa una de las campañas de seguimiento más completas jamás montadas para un visitante interestelar. La astrometría, la medición precisa de posiciones celestes, forma la columna vertebral de la mecánica orbital. Cada telescopio que apunta al 3I/Atlas registra su posición en coordenadas de ascensión recta y declinación, esencialmente longitud y latitud celestes. Estas mediciones, precisas hasta fracciones de arco de segundo, se acumulan en un mapa detallado del movimiento del objeto contra el telón de fondo de las estrellas. Piensa en ello como trabajo de detective cósmico. Cada medición posicional representa una sola instantánea, como un cuadro en una fotografía de larga exposición de movimiento orbital. Junta suficientes cuadros y emergen patrones. Las desviaciones de trayectorias puramente gravitacionales se vuelven visibles como residuos sistemáticos. La diferencia entre donde el objeto realmente aparece y donde la gravedad sola lo colocaría. La precisión necesaria para detectar el límite de aceleración no gravitacional del 3I/Atlas impresiona la imaginación. Estamos hablando de cambios posicionales menores que 1/28,000 de un arco de segundo. Para poner esto en perspectiva, es como detectar la anchura de un cabello humano visto desde 20 kilómetros de distancia. Sin embargo, los telescopios basados en Tierra alcanzan rutinariamente esta precisión a través de una calibración cuidadosa y un análisis estadístico de múltiples mediciones. ¿Cómo se traduce esto en límites de aceleración física? La relación involucra mecánica orbital y geometría, pero la física básica es directa. Pequeñas aceleraciones se acumulan con el tiempo como cambios de posición que crecen cuadráticamente, proporcionales a 1/2 por aceleraci. O n por tiempo. 2. Después de meses de observación, incluso fuerzas no gravitacionales minúsculas deberían producir desviaciones orbitales medibles. El límite superior de 15 metros por día al cuadrado surge de este análisis. Suena extraño en esas unidades, pero conviértelo a términos más familiares y obtienes aproximadamente 2000 millonésimas de metro.
/S dólar elevado a 2 dólar. Esto es extraordinariamente pequeño. Alrededor de 1/10 millonésima parte de la aceleración que sentirías en un ascensor que se mueve suavemente. Si te está gustando este vídeo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a llegar a más personas interesadas en astronomía. El paradigma de la coma. La imagen del Hubble del 21 de julio hizo que los astrónomos se detuvieran a observar. En lugar de la apariencia clásica de cometa, un núcleo brillante seguido por polvo que se aleja del Sol, el 3I/Atlas exhibió lo que los observadores describieron como un capullo en forma de lágrima con un brillo pronunciado orientado hacia el Sol. La anticola apuntando hacia adelante desafió las intuiciones básicas sobre cómo deberían comportarse los escombros de cometas en el espacio interplanetario. La mayoría de las colas de cometas apuntan lejos del Sol, barridas hacia afuera por la presión del viento solar y la radiación. Es una de las pistas visuales más confiables en astronomía, tan confiable que los antiguos astrónomos chinos usaban las orientaciones de los cometas como brújulas celestes. Cuando ves una cola apuntando hacia nuestra estrella, tu cerebro comienza a trabajar horas extras tratando de conciliar la imagen con la física básica. Las anticolas no son completamente inéditas en los cometas del sistema solar. Pueden resultar de la geometría de visión cuando la posición orbital de la Tierra crea una ilusión de material apuntando hacia el Sol, o de dinámicas inusuales de granos de polvo donde las partículas más grandes siguen trayectorias balísticas diferentes al polvo fino barrido por la presión de radiación. Pero la persistencia y prominencia del brillo frontal del 3I/Atlas lo hicieron notablemente inusual. Artículos de modelado recientes explican el fenómeno a través de la física de granos sublimantes y efectos de perspectiva. A medida que las partículas ricas en hielo escapan del núcleo, continúan sublimándose mientras viajan hacia afuera. Bajo ciertas condiciones, este proceso puede crear características aparentemente orientadas hacia el Sol cuando se ven desde ángulos específicos. La matemática funciona, pero el impacto visual sigue siendo sorprendente para los observadores acostumbrados a la morfología convencional de los cometas. El brillo orientado hacia el Sol del 3I/Atlas persistió a través de julio y agosto de 2025, mientras los telescopios rastreaban su evolución. Esto no fue una breve ilusión geométrica que desapareció cuando cambiaron las condiciones de visualización. La característica dirigida hacia adelante siguió siendo prominente en múltiples observaciones de diferentes observatorios, sugiriendo procesos físicos reales en lugar de simples efectos de perspectiva. Las observaciones del Gemini Sur del 27 de agosto revelaron una complejidad adicional a medida que una cola antisolar más tradicional comenzaba a emerger. La morfología estaba evolucionando en tiempo real a medida que el objeto se calentaba al acercarse al perihelio. El misterio del níquel sin hierro. La espectroscopía del Very Large Telescope, VLT, reveló algo genuinamente intrigante en la coma del 3I/Atlas. Múltiples líneas de emisión de níquel brillaban prominentemente en el infrarrojo, mientras que el hierro permanecía visiblemente ausente de los mismos espectros. Esta asimetría química desafía las suposiciones básicas sobre las emisiones de metales en entornos cometarios y agrega otra capa a la creciente lista de propiedades anómalas del objeto. La observación en sí misma es directa pero impresionante. Los espectrógrafos de alta resolución del VLT detectaron varias transiciones atómicas de níquel en el rango de longitud de onda de 700 a 900 nanómetros durante las observaciones de agosto de 2025. Estas líneas aparecieron claramente por encima de los niveles de ruido, con una fuerza de señal que permitió un análisis cuantitativo de las tasas de producción de níquel y la distribución espacial dentro de la coma. Las líneas de hierro, que los astrónomos esperaban encontrar en longitudes de onda cercanas, simplemente no estaban allí. Los espectros mostraron niveles de ruido consistentes con límites superiores en la emisión de hierro que estaban significativamente por debajo de los umbrales de detección típicos para cometas a distancias similares del Sol. Esta ausencia no es solo una falla en detectar señales débiles. Representa una peculiaridad química genuina que exige una explicación. El contexto hace que la anomalía sea más significativa.
El níquel y el hierro a menudo existen en compuestos químicos similares en materiales meteoríticos y cometarios. Ver níquel abundante sin el hierro correspondiente es como encontrar un bosque lleno de robles, pero sin abedules en regiones donde ambas especies normalmente coexisten. Las tasas de producción derivadas de la espectroscopía del VLT muestran una escala pronunciada con la distancia heliocéntrica a medida que el 3I/diagonal Atlas se acercaba al Sol. Tanto las emisiones de níquel como las de cianógeno aumentaron drásticamente con la disminución de la distancia solar, siguiendo relaciones de ley de potencia con exponentes de alrededor de 8 a 9. Este rápido aumento de brillo indica una fuerte dependencia de la temperatura en cualquier proceso que libere estas especies a la fase gaseosa. La hipótesis de la siembra planetaria. La hipótesis de la siembra planetaria de Susan Falsner representa uno de los marcos teóricos más intrigantes para comprender visitantes interestelares masivos como el 3I/diagonal Atlas. El concepto sugiere que los objetos interestelares capturados por sistemas estelares jóvenes podrían eludir los cuellos de botella tradicionales de formación planetaria e impulsar el crecimiento de planetas gigantes durante la breve ventana en que los discos protoplanetarios retienen suficiente masa para soportar una acreción rápida. El paradigma tradicional de formación planetaria se enfrenta a un problema significativo de timing. Los planetas gigantes deben crecer a tamaños sustanciales antes de que sus discos protoplanetarios perentels se disipen a través de la fotoevaporación y la acreción estelar. Este proceso típicamente ocurre dentro de los 5 a 10 millones de años posteriores al nacimiento estelar, creando restricciones estrictas sobre qué tan rápido los núcleos planetarios pueden acumular suficiente masa para desencadenar una acreción de gas descontrolada. Los modelos de acreción de núcleo luchan con lo que los astrónomos llaman la barrera de tamaño de metro, la tendencia de los planetas en crecimiento a caer en espiral hacia sus estrellas madre a través del arrastre aerodinámico antes de que puedan acumularse en objetos más grandes ligados gravitacionalmente. Los escombros pequeños sienten un arrastre significativo del gas del disco, causando una desintegración orbital que impide el crecimiento a escalas de tamaño planetario. La captura de objetos interestelares ofrece una solución elegante a este problema de timing. Si los sistemas estelares jóvenes pueden capturar gravitacionalmente objetos de escala kilométrica, preexistentes del medio interestelar, estas semillas listas podrían eludir la fase de crecimiento lento y comenzar inmediatamente a acrecentar gas y polvo de sus discos anfitriones. Los objetos capturados ya poseerían suficiente masa para resistir el arrastre aerodinámico, mientras proporcionarían andamios gravitacionales para un rápido ensamblaje planetario. Presentaciones en conferencias en el Congreso Europeo de Ciencia Planetaria de 2025 y la reunión de la División de Ciencias Planetarias proporcionaron simulaciones actualizadas que respaldan este escenario de captura. Un nuevo modelado indica que las estrellas masivas capturan objetos interestelares más eficientemente que los sistemas estelares de menor masa, creando una correlación potencial entre la masa estelar y la ocurrencia de planetas gigantes que coincide con las tendencias observacionales en la demografía de exoplanetas. El mecanismo funciona a través de efectos de enfoque gravitacional durante encuentros cercanos entre visitantes interestelares y sistemas estelares jóvenes. Las estrellas más masivas crean pozos de potencial gravitacional más profundos que aumentan las secciones transversales de captura para los objetos que pasan. Además, las estrellas masivas a menudo se forman en cúmulos estelares densos, donde las tasas de encuentro con escombros interestelares siguen siendo altas durante las fases críticas iniciales de la evolución del disco. El reservorio interestelar. La galaxia opera como una vasta red de redistribución para escombros planetarios, con sistemas estelares eyectando continuamente material que se convierte en la materia prima para los visitantes interestelares. Comprender este proceso de reciclaje cósmico requiere modelar tres mecanismos primarios de eyección: dispersión gravitacional planeta a planeta, pasos estelares cercanos e inestabilidades en discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. La dispersión planeta a planeta domina los marcos teóricos actuales.
Durante las fases caóticas iniciales de la formación de sistemas planetarios, los cuerpos masivos migran a través de interacciones gravitacionales que pueden arrojar objetos más pequeños a trayectorias hiperbólicas de escape. Este proceso se asemeja a un juego de billar cósmico donde los planetas actúan como bolas de billar, golpeando asteroides y cometas con la fuerza suficiente para lanzarlos al espacio interestelar. La física favorece a los proyectiles más pequeños. En este escenario, la velocidad de lanzamiento escala inversamente con la masa del objeto para un encuentro gravitacional dado, lo que significa que los escombros menos masivos alcanzan la velocidad de escape más fácilmente que los especímenes pesados. Un planeta del tamaño de Júpiter puede eyectar fácilmente cometas de escala kilométrica, pero lanzar algo del tamaño del 3I/diagonal Atlas requiere condiciones geométricas mucho más específicas y transferencia de energía. Los pasos estelares proporcionan un mecanismo de eyección alternativo, particularmente importante en cúmulos estelares jóvenes donde las estrellas se forman en estrecha proximidad. Cuando otra estrella pasa dentro de unas pocas cientos de unidades astronómicas de un sistema planetario, su influencia gravitacional puede desestabilizar objetos del sistema exterior y dispersarlos en trayectorias de escape. La eficiencia depende de la velocidad del paso, la distancia mínima de aproximación y la arquitectura de las regiones exteriores del sistema objetivo. Estos encuentros pueden potencialmente eyectar objetos más grandes que la dispersión planeta a planeta. Dado que las masas estelares superan las masas planetarias en factores de cientos o miles, un paso cercano de una estrella de masa solar podría concebiblemente lanzar objetos que pesen miles de millones o decenas de miles de millones de toneladas, lo que lo convierte en un mecanismo plausible para crear visitantes como el 3I/diagonal Atlas. Las inestabilidades de disco durante las fases más tempranas de la formación del sistema representan la tercera vía de eyección principal. Antes de que los planetas se formen por completo, las inestabilidades gravitacionales en discos protoplanetarios masivos pueden crear ondas de densidad espiral y otras estructuras no axisimétricas que dispersan objetos incrustados. Este proceso opera durante los primeros millones de años de la evolución estelar, cuando los discos retienen una masa significativa en gas y polvo. El desafío está en predecir qué mecanismo de eyección domina en diferentes entornos estelares y cómo se compara la distribución de tamaño resultante con las observaciones. Diferentes poblaciones estelares, cúmulos jóvenes versus estrellas de campo, sistemas ricos en metal versus pobres en metal, entornos de estrellas binarias versus estrellas individuales, probablemente producen diferentes firmas de eyección y características de escombros. Las restricciones observacionales siguen siendo frustrantemente escasas dado el pequeño tamaño de la muestra de visitantes interestelares confirmados. Con solo Oumuamua, 2I/diagonal Borisov y 3I/diagonal Atlas para analizar, las incertidumbres en la demografía poblacional abarcan órdenes de magnitud. La inferencia estadística se vuelve sin sentido cuando los valores atípicos pueden dominar por completo las características de la muestra. La fase de puesta en marcha del observatorio Vera Rubin proporcionó vistazos iniciales al 3I/diagonal Atlas que presagian la próxima revolución en la astronomía de objetos interestelares. La cámara de campo amplio y el sondeo de cadencia rápida del Rubin detectarán docenas o cientos de tales visitantes anualmente, transformando las estadísticas poblacionales de especulación a ciencia empírica robusta dentro de la próxima década. Si te está gustando este contenido, por favor, deja tu me gusta y comparte. Esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en astronomía. El problema del timing cósmico. La confluencia de capacidad tecnológica, geometría observacional y coincidencia cósmica que permitieron el descubrimiento del 3I/diagonal Atlas y la caracterización detallada representa una notable intersección de múltiples factores convergentes. Comprender por qué estamos detectando visitantes interestelares tan masivos ahora requiere examinar la revolución observacional que transforma la astronomía, las ventajas geométricas específicas que hicieron detectable este objeto y la cuestión más amplia de si estamos presenciando fluctuaciones estadísticas o fenómenos físicos genuinos. La infraestructura observacional que respalda el descubrimiento del 3I/diagonal Atlas alcanzó una sofisticación sin precedentes solo en los últimos años. Atlas Sur comenzó a operar en 2022, proporcionando cobertura del cielo del hemisferio sur que complementa las instalaciones hawaianas originales.
Esta red global permite el monitoreo continuo de fenómenos transitorios a medida que la rotación de la Tierra lleva diferentes sitios de observatorio a condiciones de visualización ideales. Los conductos de respuesta rápida que conectan los telescopios de descubrimiento con los activos de seguimiento han comprimido los tiempos de reacción de semanas a horas. Cuando Atlas Chile detectó el 3I/Atlas el 1 de julio de 2025, el Centro de Planetas Menores lo clasificó como potencialmente interesante en cuestión de días. Las observaciones del telescopio espacial Hubble siguieron dentro de 3 semanas, y la espectroscopía del JWST ocurrió poco más de un mes después del descubrimiento. Esta coordinación representa un salto cuántico en la respuesta astronómica. Los factores geométricos que favorecen la detección del 3I/Atlas merecen ser enfatizados porque pueden sesgar nuestra percepción de las características típicas de los visitantes interestelares. El objeto se acercó a lo largo de una trayectoria casi alineada con el plano de la eclíptica, haciéndolo accesible para la mayoría de los telescopios de sondeo del sistema solar que enfocan sus esfuerzos en regiones donde residen la mayoría de los asteroides y cometas. Esta geometría favorable simplificó las observaciones de seguimiento al mantener al 3I/Atlas dentro de los parámetros operativos de múltiples instalaciones observacionales. Los objetos con órbitas altamente inclinadas o patrones de movimiento retrógrado serían sistemáticamente más difíciles de descubrir y caracterizar, sesgando potencialmente nuestra muestra hacia visitantes alineados con la eclíptica como el 3I/Atlas. La hipótesis tecnológica. La interpretación tecnológica del 3I/Atlas surge de una convergencia de características inusuales que, cuando se ven colectivamente, fuerzan las explicaciones convencionales. Los proponentes señalan las improbabilidades estadísticas en la geometría orbital, el problema del límite inferior de masa, los cruces precisos del plano planetario y las firmas químicas inusuales como evidencia circunstancial de orígenes artificiales en lugar de naturales. La alineación con la eclíptica proporciona la base para estos argumentos. El 3I/Atlas se acerca al sistema solar con una inclinación orbital de solo 4.1. Relativa al plano planetario, una configuración que ocurre aleatoriamente en solo alrededor de un caso de cada 500 para objetos que llegan desde direcciones interestelares arbitrarias. Aunque no es imposible, tal alineación levanta cejas entre los investigadores que rastrean las estadísticas de los visitantes. El astrónomo de Harvard Avi Loeb ha estado entre los defensores más prominentes de tomar en serio las posibilidades tecnológicas. Si bien sus presentaciones enfatizan la metodología científica en lugar de conclusiones definitivas, su enfoque implica calcular probabilidades para varios escenarios naturales y compararlas con explicaciones alternativas que invocan orígenes artificiales cuando la física convencional parece insuficiente. La oportunidad de intercepción de Júpiter agrega urgencia práctica a estas discusiones teóricas. Múltiples artículos por Loeb y Verdi colaboradores delinean conceptos de misión técnicamente desafiantes pero potencialmente factibles para redirigir la nave espacial Juno de la NASA hacia un encuentro cercano con el 3I/Atlas durante su paso cerca de Júpiter el 16 de marzo de 2026. Tales misiones requerirían mecánica orbital compleja que involucre maniobras de efecto Oberth cerca de Júpiter para cambiar la trayectoria de Juno hacia un curso de intercepción. Los requisitos de combustible presionan contra los límites de ingeniería y el éxito dependería de un timing y una ejecución precisos, pero las propuestas demuestran una ambición científica genuina para obtener datos de cerca en lugar de confiar solo en observaciones remotas. El interés del Congreso en el concepto de misión alcanzó niveles oficiales cuando los representantes enviaron una carta a la NASA urgiendo un estudio detallado del repropósito de Juno para la investigación de objetos interestelares. Esta atención política subraya la extraordinaria fascinación pública en torno al 3I/Atlas y refleja un reconocimiento creciente de que tales oportunidades podrían no surgir nuevamente en décadas o más. El rendimiento científico del muestreo in situ exitoso eclipsaría cualquier cosa alcanzable a través de observaciones remotas solas. Los instrumentos de Juno podrían potencialmente analizar la composición del polvo directamente, medir las distribuciones de tamaño de grano, determinar las proporciones isotópicas y caracterizar las propiedades magnéticas,
Niveles de calidad de datos que siguen siendo imposibles utilizando telescopios basados en Tierra o incluso observatorios basados en el espacio que operan desde la vecindad de la Tierra. El muestreo directo proporcionaría pruebas definitivas de las anomalías químicas inferidas de las observaciones espectroscópicas. El enigma del níquel sin hierro, la composición de hielo rica en dióxido de carbono y otras características inusuales podrían verificarse o refutarse a través del contacto directo con la coma del objeto y el rastro de escombros. Tales mediciones resolverían preguntas sobre la naturaleza del 3/Atlas que de otro modo podrían permanecer sin resolver durante años. La oportunidad de encuentro con Júpiter. La danza gravitacional que lleva al 3/Atlas a 53,6 millones de kilómetros de Júpiter el 16 de marzo de 2026 representa quizás la oportunidad de observación científicamente más valiosa en todo el paso del objeto por nuestro sistema solar. A 0.358 unidades astronómicas del gigante gaseoso, esta distancia de encuentro coloca al visitante interestelar dentro del alcance potencial de la nave espacial Juno de la NASA, actualmente llevando a cabo operaciones de misión extendida en órbita joviana. Múltiples artículos de investigación han delineado conceptos de misión ambiciosos para redirigir a Juno hacia una trayectoria de intercepción con el 3/Atlas utilizando maniobras de asistencia gravitacional y las reservas de combustible restantes de la nave espacial. Estas propuestas desarrolladas por equipos que incluyen a Loeb, Ibert, Craig y otros investigadores representan soluciones de ingeniería técnicamente desafiantes pero potencialmente factibles para lograr el primer encuentro cercano de la humanidad con un visitante interestelar. La mecánica orbital involucrada en tal misión de encuentro requeriría lo que los ingenieros aeroespaciales llaman una maniobra de efecto Oberth, utilizando el campo gravitacional de Júpiter para amplificar la eficacia de los encendidos propulsores de Juno. Al encender los motores de la nave espacial en el punto de mayor aproximación a Júpiter, donde las velocidades orbitales alcanzan su máximo, cada unidad de propelente proporciona un cambio de impulso máximo para la modificación de la trayectoria. El interés del Congreso en el concepto de misión alcanzó niveles oficiales cuando los representantes enviaron una carta a la NASA urgiendo un estudio detallado del repropósito de Juno para la investigación de objetos interestelares. Esta atención política subraya la extraordinaria fascinación pública en torno al 3/Atlas y refleja un reconocimiento creciente de que tales oportunidades podrían no surgir nuevamente en décadas o más. El rendimiento científico del muestreo in situ exitoso eclipsaría cualquier cosa alcanzable a través de observaciones remotas solas. Los instrumentos de Juno podrían potencialmente analizar la composición del polvo directamente, medir las distribuciones de tamaño de grano, determinar las proporciones isotópicas y caracterizar las propiedades magnéticas. Niveles de calidad de datos que siguen siendo imposibles utilizando telescopios basados en Tierra o incluso observatorios basados en el espacio que operan desde la vecindad de la Tierra. El análisis de riesgo-beneficio para el repropósito de la misión implica intercambiar objetivos científicos primarios por oportunidades únicas en la vida para descubrimientos revolucionarios. La misión extendida de Juno se centra en el mapeo detallado del campo gravitacional, el entorno magnético y la dinámica atmosférica de Júpiter. Redirigir al 3/Atlas necesariamente recortaría estas investigaciones en favor de la ciencia de visitantes interestelares. Las limitaciones de combustible presentan la restricción técnica principal en la viabilidad de la misión. Juno no fue diseñada para cambios de trayectoria importantes y lleva reservas de propelente limitadas para el mantenimiento de la estación y los ajustes orbitales alrededor de Júpiter. Alcanzar el 3/Atlas requeriría gastar esencialmente todo el combustible restante, terminando cualquier posibilidad de regresar a las operaciones científicas de Júpiter. Las evaluaciones de ingeniería deben evaluar si el sistema de propulsión de Juno puede ofrecer un cambio de velocidad suficiente para alcanzar trayectorias de intercepción dentro de los márgenes de combustible disponibles. Los cálculos involucran mecánica orbital compleja que tiene en cuenta el campo gravitacional de Júpiter, la trayectoria actual de la nave espacial y el camino previsto del 3/Atlas a través del sistema solar exterior. El legado teórico.
Las implicaciones teóricas del 3I/Atlas se extienden mucho más allá de la caracterización de un solo objeto hasta cuestiones fundamentales sobre poblaciones de escombros interestelares, mecanismos de formación de sistemas planetarios y la evolución química de la materia a través de la historia galáctica. Si los análisis subsiguientes confirman las estimaciones de diámetro de núcleo de 5 kilómetros y masa de 33.000 millones de toneladas, los modelos de población de objetos interestelares se enfrentan a serios desafíos para explicar cómo escombros tan masivos son eyectados de sistemas planetarios y sobreviven al transporte a través del espacio interestelar. Los mecanismos de eyección actuales luchan por lanzar objetos de este tamaño de manera eficiente, lo que sugiere que o los marcos teóricos necesitan ser actualizados, o el 3I/Atlas representa un valor atípico estadístico extremo. El problema de las estadísticas poblacionales requeriría un nuevo trabajo teórico sobre los procesos de eyección, particularmente mecanismos capaces de lanzar objetos masivos sin destruirlos a través de fuerzas de marea o cascadas de colisión. Los escenarios de paso estelar pueden necesitar reevaluación, mientras que los modelos de dispersión planeta a planeta requerirían un examen de configuraciones geométricas raras que podrían eyectar objetos de escala kilométrica sin fragmentación. Alternativamente, si observaciones futuras reducen las estimaciones de masa a valores más convencionales, la lección se convierte en una sobre cómo la física de la coma y la dinámica de liberación de gas pueden engañar a los observadores para inferir propiedades físicas incorrectas. Tal resultado representaría un avance significativo en la comprensión de las fuerzas no gravitacionales y su relación con las características cometarias observables. El marco teórico que conecta la actividad visible con los límites de aceleración inferidos involucra una física compleja de transferencia de impulso entre el gas que escapa y el material del núcleo sólido. Si el 3I/Atlas demuestra que estas relaciones son más complicadas de lo que se asumía previamente, los modelos de física de cometas en general necesitarían una actualización para tener en cuenta procesos previamente no reconocidos. Las vías químicas para explicar el patrón de emisión de níquel sin hierro probablemente generarán una extensa investigación teórica independientemente de la determinación de la masa final del objeto. La aparición selectiva de líneas de níquel sin características de hierro correspondientes desafía los modelos estándar de mecanismos de liberación de metales en comas cometarias, sugiriendo compuestos químicos exóticos o procesos físicos inusuales. Los modelos de fotodesorción, los escenarios de termólisis que involucran complejos organometálicos y la sublimación diferencial de fases que contienen metales, representan marcos teóricos que podrían potencialmente explicar los patrones de emisión observados. Probar estas alternativas requiere experimentos de laboratorio detallados y un modelado químico sofisticado de ambientes de baja temperatura y baja presión. La frontera y los fieles. El ecosistema de medios alrededor del 3I/Atlas revela la dinámica compleja de cómo la incertidumbre científica se transforma en narrativa pública, con algunos medios amplificando las interpretaciones tecnológicas especulativas mientras que otros reaccionan con igual fuerza. Esta polarización demuestra los desafíos de comunicar observaciones genuinamente anómalas en una era donde los matices científicos a menudo se pierden en la prisa por obtener explicaciones definitivas. El examen de la cobertura a través de diferentes plataformas de medios muestra una variación notable en cómo se interpretan y presentan los mismos datos científicos. Algunos medios enfatizan las improbabilidades estadísticas y las características inusuales como evidencia potencial de orígenes artificiales, mientras que otros enfatizan la naturaleza preliminar de las estimaciones de masa y la disponibilidad de explicaciones naturales para la mayoría de los fenómenos observados. La interpretación tecnológica encuentra a su defensor más prominente en el astrónomo de Harvard Avi Loeb, cuyas declaraciones reales a menudo resultan ser más matizadas de lo que sugieren los resúmenes de los titulares. Loeb generalmente enmarca los orígenes artificiales como posibilidades que requieren investigación adicional, en lugar de conclusiones establecidas, enfatizando la metodología científica sobre las afirmaciones definitivas sobre la naturaleza del 3I/Atlas. Su enfoque implica calcular probabilidades para varios escenarios y comparar la probabilidad de explicaciones naturales versus artificiales cuando la física convencional parece insuficiente para explicar las observaciones. Esto representa una generación legítima de hipótesis científica,
Aunque las fronteras entre la especulación y la conclusión basada en evidencia pueden volverse borrosas en el discurso público. Los críticos de la interpretación tecnológica argumentan que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y que las observaciones actuales del 3I/Atlas, aunque inusuales, no alcanzan la prueba definitiva necesaria para invocar explicaciones artificiales. Enfatizan que la física de cometas permanece incompletamente entendida y que los procesos naturales podrían, potencialmente, explicar todas las anomalías observadas. La cuestión de la geometría orbital ejemplifica cómo las estadísticas científicas pueden interpretarse de diferentes maneras dependiendo de las suposiciones subyacentes. La inclinación eclíptica de 4.1 ocurre aleatoriamente en aproximadamente un caso de cada 500. Que los proponentes tecnológicos citan como evidencia contra los orígenes naturales. Los críticos contraargumentan que los efectos de selección en la geometría de sondeo pueden sesgar la detección hacia objetos alineados con la eclíptica. El timín del perihelio proporciona otra cuestión contenciosa donde hechos idénticos sustentan diferentes interpretaciones. El objeto alcanza la aproximación más cercana al Sol en el lado opuesto a la Tierra, creando meses de apagón observacional debido al brillo solar. Alguna cobertura describe esto como evasión intencional, mientras que otros lo explican como mecánica orbital directa. La posición pública de la NASA mantiene un conservadurismo científico al tratar al 3I/Atlas como natural a menos que datos convincentes sugieran lo contrario. Esta postura institucional refleja la metodología científica estándar que asume explicaciones convencionales, hasta que las observaciones las descarten definitivamente, evitando conclusiones prematuras sobre afirmaciones extraordinarias. El análisis geométrico de la agencia aborda explícitamente las narrativas de evasión explicando que el 3I/Atlas sigue una trayectoria hiperbólica determinada por su vector de velocidad inicial y la física gravitacional, no decisiones de navegación consciente. La geometría del sistema solar coloca el perihelio en el lado lejano del Sol con respecto a la Tierra puramente, a través de la coincidencia matemática. Segmentos de especulación responsable en la cobertura científica de calidad suelen enumerar observaciones de pistola humeante que cambiarían el consenso científico hacia interpretaciones artificiales. Estos pueden incluir maniobras propulsadas sostenidas más allá de lo que predice la física de liberación de gas, emisiones de radio de banda estrecha coherentes, patrones de reflectancia diseñados o cambios de trayectoria no balísticos. Tales criterios proporcionan estándares objetivos para evaluar las afirmaciones tecnológicas que van más allá de la interpretación subjetiva de datos ambiguos. La ausencia de estas firmas definitivas sugiere que las observaciones actuales, aunque interesantes, siguen siendo insuficientes para respaldar conclusiones extraordinarias sobre los orígenes del 3I/Atlas. Si te está gustando este vídeo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. El encuentro con Marte. La coreografía cósmica que lleva al 3I/Atlas a 30 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre de 2025 crea una oportunidad sin precedentes para observaciones de múltiples puntos de vista de un visitante interestelar. Esta distancia de encuentro de aproximadamente 12 y 22 unidades astronómicas coloca al objeto bien dentro del alcance operacional de naves espaciales en órbita de Marte, proporcionando potencialmente las primeras vistas de cerca de un cometa interestelar desde activos posicionados más allá de la vecindad inmediata de la Tierra. Las misiones de la Agencia Espacial Europea, ESA, que operan actualmente alrededor de Marte incluyen Mars Express, lanzada en 2003 y aún funcionando después de más de 2 décadas de servicio, y el Trace Gas Orbiter, que llegó en 2016 como parte del programa ExoMars. Ambas naves espaciales llevan sistemas de imágenes e instrumentos científicos que podrían potencialmente observar al 3I/Atlas durante su paso por Marte, aunque las restricciones operacionales y las limitaciones de energía requieren una cuidadosa planificación de la misión. El orbitador MAVEN de la NASA, que estudia los procesos de escape atmosférico marciano desde 2014, representa otro observador potencial durante el periodo de encuentro.
Aunque diseñado principalmente para la investigación atmosférica en lugar de las observaciones del espacio profundo, los instrumentos de MAVEN pueden contribuir a la campaña de observación si los gerentes de la misión pueden adaptarse a los requisitos de puntería y las prioridades de recopilación de datos. El Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, operativo desde 2006 con su experimento de ciencia de imágenes de alta resolución, HiRISE, se enfrenta a desafíos significativos para observar al 3I/Atlas debido a la enorme distancia involucrada. Incluso en la aproximación más cercana, el objeto permanece a decenas de millones de kilómetros de Marte, mucho más allá de las capacidades de resolución óptimas de HiRISE, que funcionan mejor para las características de la superficie medidas en metros en lugar de objetos distantes, medidos en kilómetros. No obstante, cualquier observación basada en Marte proporcionaría restricciones valiosas sobre los perfiles de brillo, los efectos del ángulo de fase y la asimetría de la coma que no se pueden obtener desde telescopios basados en la Tierra durante el mismo periodo de tiempo. La geometría de visión diferente ofrece perspectivas sobre los patrones de dispersión de polvo y la distribución de gas que pueden aparecer bastante distintos cuando se observan desde las posiciones orbitales de Marte versus la Tierra. El valor científico de las observaciones del encuentro con Marte se extiende más allá de las simples imágenes, para incluir mediciones fotométricas que podrían restringir los niveles de actividad y ayudar a probar los marcos teóricos que conectan la liberación de gas visible con las estimaciones de masa inferidas. Las mediciones de brillo independientes desde la perspectiva orbital de Marte complementarían las observaciones terrestres y potencialmente resolverían discrepancias en las evaluaciones del nivel de actividad. Epílogo: el legado del gigante silencioso. Mientras el 3I/Atlas continúa su viaje hacia los confines de nuestro sistema solar, llevando consigo más preguntas que respuestas, nos encontramos confrontando un cambio fundamental en cómo entendemos nuestro lugar en el orden cósmico. Este gigante silencioso del espacio interestelar nos ha obligado a reconocer que el universo opera en escalas y a través de procesos que aún desafían nuestros marcos teóricos más sofisticados. Ya sea que las estimaciones preliminares de masa resulten precisas o requieran revisión, ya sea que las anomalías químicas reciban explicaciones convencionales o revelen física genuinamente nueva, el 3I/Atlas ya ha logrado algo notable. Ha transformado la astronomía de objetos interestelares de una investigación motivada por la curiosidad a una indagación científica sistemática. Las técnicas desarrolladas para estudiar a este enigmático visitante, campañas de astrometría de precisión que involucran a cientos de observatorios, protocolos de respuesta rápida que conectan activos espaciales y terrestres, modelado químico sofisticado de composiciones volátiles exóticas, representan herramientas que servirán a la astronomía durante generaciones. Cada futuro visitante interestelar se beneficiará de la infraestructura observacional y teórica construida alrededor del 3I/Atlas. Quizás lo más importante es que este objeto ha demostrado que el espacio entre estrellas no es un baldío vacío, sino un reservorio dinámico de material que transporta información sobre los procesos de formación planetaria que operan a través de la historia galáctica. Cada visitante interestelar representa un mensajero de entornos estelares que nunca podremos visitar directamente, trayendo firmas químicas y físicas de condiciones en sistemas solares alienígenas hace miles de millones de años. La hipótesis de la siembra planetaria, la especulación tecnológica, los acertijos de las estadísticas poblacionales y los misterios químicos que rodean al 3I/Atlas continuarán impulsando la investigación científica mucho después de que el objeto mismo desaparezca de la vista telescópica. Las cuestiones que ha planteado sobre los mecanismos de eyección, los procesos de supervivencia y los sesgos de detección tocan aspectos fundamentales de cómo se mueve la materia a través de la galaxia y lo que ese movimiento nos dice sobre la evolución cósmica. En un sentido más amplio, el 3I/Atlas personifica la incertidumbre esencial que hace que la ciencia sea cautivadora. Vivimos en una era donde las observaciones astronómicas pueden sorprendernos, donde los datos preliminares pueden desafiar los marcos establecidos y donde la próxima descubrimiento puede revolucionar nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Esa capacidad de sorpresa, de descubrimiento genuino, representa uno de los activos intelectuales más preciados de la humanidad.
las discusiones en los medios, la participación pública y las oportunidades educativas creadas por el 3i/Atlas demuestran que la curiosidad científica sigue viva y coleando en una era a menudo caracterizada por la certeza y la polarización. La gente quiere saber si estamos solos, cómo se forman los sistemas planetarios y qué secretos podría albergar el espacio entre las estrellas. Estas son preguntas fundamentalmente humanas que trascienden las fronteras disciplinarias. Mientras nos preparamos para la avalancha de descubrimientos que proporcionarán los sondeos de próxima generación, el 3i/Atlas se erige como un recordatorio de que los objetos individuales aún pueden capturar la imaginación e impulsar el progreso científico en direcciones inesperadas. La transición al análisis estadístico de grandes poblaciones no debe disminuir la apreciación por las características únicas que hacen que ciertos visitantes sean especiales. El legado se extiende más allá de la astronomía hasta cómo pensamos sobre la evaluación de la evidencia, la prueba de hipótesis y la acumulación gradual de conocimiento que impulsa el progreso científico. El 3i/Atlas proporciona un estudio de caso sobre cómo las comunidades responden a observaciones genuinamente anómalas con entusiasmo atemperado por el escepticismo apropiado, y la especulación equilibrada por una metodología rigurosa. Al final, si el 3i/Atlas resulta ser un cometa natural masivo que transporta química exótica de entornos estelares alienígenas, un valor atípico estadístico que apareció durante los primeros sondeos interestelares sistemáticos de la humanidad, o algo aún más extraordinario, ya se ha ganado su lugar en la historia astronómica. Nos ha obligado a mirar más de cerca nuestras suposiciones, a desarrollar mejores técnicas de observación y a pensar más profundamente sobre los procesos que operan a escalas galácticas. El gigante silencioso continúa su viaje de regreso al espacio interestelar. Pero las cuestiones que ha planteado y las técnicas desarrolladas para estudiarlo moldearán la astronomía por décadas. En ese sentido, el 3i/Atlas representa tanto un final como un comienzo. La conclusión de nuestro reconocimiento inicial de visitantes interestelares y el inicio de una nueva era en la comprensión de nuestra vecindad cósmica. El próximo visitante puede ser aún más intrigante. Estaremos listos. Si llegaste hasta aquí, comenta Gigante Silencioso para que sepa que viste el vídeo completo. Deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos sobre los misterios del universo. El próximo vídeo ya está apareciendo en tu pantalla, no dejes de verlo.